Ya estamos entonces grabando. Muy buenas tardes, cordial saludo. Los saluda Juan David Acharme, su tutor del curso. ¿Cómo han estado? Espero que todo vaya muy bien y que hayan podido, pues, hacer, adelantar esta tarea en la Semana Santa, ¿cierto? Que hayan rezado y que también hayan podido adelantar esta tarea. Ya el día de hoy les estaremos terminando, o yo por lo menos les estaré terminando de dar la nota de la actividad uno para que por favor estén muy pendientes. Esta invitación a este CIPA pues fue justamente el día de hoy, pues porque la idea es que lo podamos hacer los miércoles cada 15 días, pero no tenía pues como claridad si iba a poder hacerlo el día de hoy y sobre todo el horario. Quise hacerlo a las 6 de la tarde para que más personas pues pudieran participar del CIPA, puesto que inicialmente habíamos hecho otro encuentro a las 4 de la tarde, no sé si lo recuerdan, en, en la unidad anterior. ¿Listo? Entonces es como eso. Vamos entonces hoy a trabajar en este espacio de 6 a 7 y media de la noche más o menos, eh, en tanto nos pueda rendir el trabajo. ¿Listo? Recordemos entonces que ya estamos en la unidad número 2, ya hace semana larguita, semana y media, una vez cerramos la actividad uno, iniciamos la actividad número 2, todo lo que fue la semana pasada, Semana Santa, lo que va de esta, pues ya estamos en la unidad número 2, que trata de los métodos para probar la validez de argumentos. Eh, esta unidad solo dura 3 semanas, al contrario de la unidad uno que duró, si no estoy mal, duró 5 semanas, entonces mucho más corto. La idea entonces aquí es que podamos adelantar el trabajo lo más pronto posible y pues tener buenos resultados. ¿Listo? Voy a compartirles la pantalla y me confirman si la están viendo. Ahí ven la pantalla. Sí, señor. Bueno, cuéntenme cómo les ha ido, cómo se han adelantado de esta actividad. Recuerden que estos espacios CIPAS son en primera medida espacios para reforzar conocimientos, ¿cierto? En los que nosotros como tutores lo que hacemos es reforzar temas puntuales para que ustedes pues tengan más conceptos para desarrollar las actividades. Al final, pues yo termino desarrollando conceptos esenciales, fundamentales y básicos de la unidad, pero si tienen alguna duda puntual, pues este es el espacio. Bueno, voy a iniciar entonces con lo que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a tratar de hablar de dos cosas fundamentales en esta segunda unidad, que son, bueno, primeramente las proporciones simples y las tablas de verdad, y vamos a hablar un poco de las leyes de inferencia, que yo sé que es una de los temas de esta unidad, o es el tema de esta unidad que más dificultad eh, les puede dar, ¿cierto? Entonces, vamos a adelantar en el tema de proposiciones tablas de verdad para tener un espacio al final en lo que son las leyes de inferencia. ¿Listo? Bueno, eh, quienes tuvieron la oportunidad de estar en el B-Learning que se hizo en el SEAD hace ya 10 días, el sábado antes de irnos a Semana Santa, si no estoy mal, bueno, no, realmente fue el 25 de marzo, si no me equivoco. Bueno, hace como unos 15, 20 días, de 3 semanas, 2 semanas largas atrás. Entonces, ahí pues les dimos una explicación de lo que eran las proposiciones y tablas de verdad. Realmente voy a retomar esos conceptos para que todos los tengan muy claro si no lo han podido estudiar. Recuerden que es muy importante además que participen
de las webconferencias. Las webconferencias también son espacios en los que ustedes pueden fortalecer los conceptos y pues tener bases para resolver las actividades. Esta semana se hizo una webconferencia, creo que queda una, si no estoy mal, ya se terminaron. Yo en el foro les compartí las fechas de las webconferencias. Es muy importante que revisen el foro y el correo. Y los que de alguna manera están en los otros medios de comunicación, pues también están muy pendientes. Eso muy importante que estén participando en los espacios que se están dando. Y pues en este específicamente, pues para reforzar. Bueno, vamos a iniciar entonces con qué es una proposición, ¿cierto? ¿Qué es una proposición? Digamos que es la parte fundamental de toda esta unidad, ¿cierto? De toda esta unidad, que son proposiciones, tablas de verdad y métodos para comprobar la validez de los argumentos. Una proposición es una expresión verbal, ¿sí? A la cual se le puede dar un resultado o se le puede dar un resultado de verdad o de verdad o falsedad, ¿cierto? Es una expresión a la que yo le puedo asignar que es verdadera o que es falsa, pero que no puede ser ambas a la vez o que no es ninguna, ¿cierto? Eso tampoco es una proposición. Yo no le puedo asignar un valor de verdad, yo no le puedo decir, si no puedo decir que eso es falso o que eso es verdadero, yo no puedo decir que esa expresión que estoy de alguna manera evaluando como proposición, yo no le puedo dar un valor de verdad, pues no es una proposición. ¿Listo? Entonces es el punto primordial ahí, que yo le pueda dar el valor de verdad. ¿Sí? Toda proposición simple consta de un sujeto, un verbo y un complemento, o lo que en la estructura de una oración llamamos sujeto, verbo y predicado. ¿Sí? Sujeto y verbo y predicado. Ojo, el sujeto no necesariamente tiene que estar de manera explícita en la oración, ¿cierto? Explícita puede estar de manera implícita, ¿sí? No necesariamente entonces tiene que estar explícito el sujeto, ¿sí? Pero sí tiene que haber, pues sí se tiene que entender que hay un sujeto, un verbo y un predicado en esa expresión, ¿cierto? Normalmente estas proposiciones se nombran con las letras minúsculas P, Q, R, S y T. ¿Por qué P? Digámoslo así, porque esta es la nomenclatura que se sigue o que se maneja en la literatura generalmente, y además, pues, porque P, digamos, hace referencia a proposición, no es nada más que eso, pues, pero podríamos utilizar cualquier letra. En todo caso, lo que generalmente se utiliza es la P, la Q, la R, la S y la T, y si hubiesen más, de ahí en adelante, ¿cierto? Para nombrar, para darle un nombre a las proposiciones simples, ¿sí? Con letras minúsculas. Entonces, hay dos tipos de proposiciones, simples y compuestas, ¿cierto? ¿Qué es una proposición simple? Una proposición simple es una expresión verbal, ¿cierto? Que tiene estructura de oración y a la que le puedo asignar el valor de verdad. Que no tiene conectores, ¿sí? Ya vamos a ver qué es un conector, qué es un conector. Pero entonces, una proposición simple es, digamos, la parte más básica de una proposición o de un argumento. Varias proposiciones conforman lo que es un argumento, ¿sí? Entonces, la parte más básica de un argumento es una proposición simple. Por ejemplo, yo digo, Andrea presentó la pretarea. ¿Yo le puedo asignar valor de verdad a eso? ¿Sí o no? Yo le puedo asignar un valor de verdad, dependiendo del contexto, ¿cierto? ¿Sí? Puede ser que Andrea la haya presentado o que no la haya presentado. Si la presentó es verdadera, si no la presentó es falsa. Ella estudia ingeniería en la UNAD. Si estoy en la UNAD es verdadero, si no estoy en la UNAD es falso. ¿Sí? Aprobó el curso. Si lo hizo es verdadero, si no es falso. Entonces mire que aquí tenemos tres oraciones, tres expresiones verbales a las cuales le podemos aplicar, pues digamos, le podemos asignar un valor de verdad.
Si ustedes notan en esta última expresión, dice aprobó el curso. Aprobó el curso. Dentro del contexto, nosotros entenderíamos que de quien se está hablando es de Andrea, ¿o no? ¿Sí se entiende? ¿Sí se ve? Sí. Y ahí entonces es lo que yo les decía, el sujeto puede o no estar explícito en la oración, en la expresión. En este caso, no está explícito, está de manera implícita. ¿Qué quiere decir implícita? Que se entiende que se está hablando de Andrea, pero en la oración no se está mencionando a Andrea o no se está escribiendo explícitamente el nombre de Andrea. ¿Sí se ve? En todo caso, es una proposición. ¿Es claro eso o no? Sí, señor. Bien, listo. Y una proposición molecular o compuesta está formada por proposiciones simples relacionadas con conectores lógicos. ¿Qué es un conector? Pues es una expresión que conecta dos proposiciones simples, dos o más proposiciones simples, dos o más proposiciones simples. ¿Sí? Entonces, si yo digo, Andrea presentó la pretarea y aprobó el curso, aquí estoy en presencia de un conector lógico, que es la I. Y ya vamos a ver que esto se llama conjunción. ¿Cierto? Pero ya, entonces, este conector lógico me indica que hay dos proposiciones simples. ¿Cuáles son? Andrea presentó la pretarea y Andrea aprobó el curso. Aquí no dice Andrea, pero yo entiendo aquí que Andrea aprobó el curso. ¿Sí? Entonces aquí tengo la proposición P, por decir alguna cosa, pues por darle un nombre, la proposición P y la proposición Q, que dice aprobó el curso. Otro ejemplo de proposición compuesta. El día es nublado o está soleado. ¿Qué está soleado? ¿De qué estamos hablando aquí? Está soleado. Esta es una proposición y esta es Del otra día. proposición. Cuando estamos hablando de está soleado, estamos hablando del día, ¿cierto? Y tenemos el día, que es el sujeto. El verbo es estar, está, ¿cierto? Y el predicado, soleado. Entonces, mire que la estructura se entiende ahí, así sea que no esté explícitamente el conjunto, perdón, el sujeto. Claro, entonces ahí tenemos dos proposiciones simples. El día está nublado y el día está soleado o está soleado, ¿cierto? Que están integradas, que están unidas, ¿sí? A través de un conector lógico que es la O, ¿cierto? Que es lo que llamamos la disyunción, ¿cierto? Conjunción y disyunción. ¿Sí? Entonces, la E y la O son operadores, perdón, son conectores lógicos que unen proposiciones simples. ¿Sí? En el lenguaje natural se nombran así, pues o se nombran así, y O. ¿De acuerdo? Les voy a dejar aquí un momentico pensando, mientras ustedes piensan, van a revisar, perdón, ay, perdió, ya. Profe, no se oye nada. No se oye nada porque lo había puesto en mute. Bueno, ahí están viendo la pantalla. Entonces, ¿lograron identificar cuáles eran proposiciones simples y cuáles no o no? ¿Cuántos Sí. estudiantes tiene la UNAD? ¿Esa es una proposición simple o no? ¿Y por qué no? No, ¿Por qué no?
Porque de pronto no sepa indicar verdad o falsedad, profe. Muy bien. Ajá. La segunda es Gabriel García Márquez. Eso será una proposición simple, ¿sí o no? No, porque solamente es el sujeto. Solamente es el sujeto. Muy bien. Falta ahí para la estructura. Listo. Y el tutor corrige los aportes subidos a los foros. Sí, sería una proposición simple. Sí, sería una proposición, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cuál es el sujeto ahí? El tutor. El tutor ¿Cuál es el verbo? corrige. Muy bien. Y el resto sería el predicado, ¿cierto? Los aportes subidos al foro. Muy bien. ¿Cuáles de las siguientes expresiones son proposiciones compuestas? Ojo, mañana es miércoles. Es una simple. Es una simple. Nairo Quintana ganó el Tour de Francia o el Giro de Italia. ¿Simple o compuesta? Es una compuesta. Compuesta. Ok. Y Martín no estudia en la UNAD. No lo hemos visto, pero la negación es un operador, ojo, perdón, es un conector, digamos, se asume como un conector, pero no, digamos, no forma proposiciones compuestas. Listo, la negación. ¿Es claro eso? Ahí hay un conector que es la negación. Bueno, o lo que se denomina un conector, pero no une ninguna, pues no une ningún par de proposiciones para que no vayamos a confundir eso. Claro, listo. Entonces, ¿qué hacen los conectores lógicos? Lo que hacen es conectar, unir y relacionar proposiciones. ¿Sí? ¿Cuáles son los conectores o los nexos lógicos? Son por aquí, la conjunción. Voy a empezar por acá, por su denominación. La conjunción, que en el lenguaje natural es la I, ¿cierto? Y en el lenguaje simbólico es este simbolito que es una V al revés, ¿cierto? O un gorrito. Realmente es un gorrito. Como de, de potencia, pues, en el teclado. Pero este gorrito o esta V al revés, en el lenguaje simbólico hace referencia a la conjunción, ¿cierto? ¿Y cómo queda una proposición compuesta con una conjunción, con el operador o conector lógico conjunción? Queda P y Q, ¿cierto? Donde P es una proposición simple y Q es otra proposición simple, que juntas integran o conforman una proposición compuesta. ¿Quién me da un ejemplo de una proposición compuesta con la conjunción? A ver si lo estamos entendiendo. Yo les doy un ejemplo. María estudia inglés y Juan estudia pensamiento lógico. Muy bien, muy bien. Este es un ejemplo de conjunción, ¿cierto? Yo podría decir también, mañana es miércoles y juega Nacional. Esa es una proposición compuesta, ¿o no? Primera proposición, P, mañana es miércoles, ¿cierto? Segunda, conector lógico, la I, o la conjunción. Y la segunda proposición simple sería juega Nacional. Que eso implícitamente lo que estamos diciendo es que mañana juega Nacional, mañana miércoles juega Nacional. Eso puede ser una proposición simple. ¿Se le puede dar valor de verdad? Sí. Yo puedo decir, sí, mañana juega Nacional, o puedo decir, no, mañana no juega Nacional, Nacional juega el domingo. Cosas como eso. Listo. Segundo, conector lógico. La disyunción. Esa es, digamos, la manera de nombrarlo, ¿cierto? O así se llama, la disyunción. En el lenguaje natural, como la vamos a encontrar como la O, ¿cierto? Y se representa con la U, como con una V, ¿cierto? Como con una V, no es que sea la V, es como una V, ¿cierto? Pero es este símbolo. En el lenguaje simbólico. Muy importante para el lenguaje simbólico. Entonces, en el lenguaje simbólico, ¿cómo nos queda la proposición compuesta? Nos queda P, O,
Q, o P disyunción Q. Mejor, P disyunción Q, que se leería también en lenguaje natural, P o Q. ¿Cierto? Entonces, un ejemplo de una disyunción. Voy al trabajo en metro o voy en bus. Esa es una proposición compuesta, ¿cierto? O digámoslo, Juan va al trabajo en metro o va en bus, ¿cierto? ¿Quién va en bus? Juan. ¿O quién? Juan. Explícitamente estoy diciendo Juan va al trabajo en metro. Y de alguna manera, implícitamente estoy diciendo va en bus. ¿Quién? Juan. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Siguiente conector, el condicional, ¿cierto? El condicional, en el lenguaje natural, por lo general lo encontramos como sí, entonces. Si tal cosa, entonces tal otra. Si X cosa, entonces Y cosa. ¿Sí? ¿Cómo se representa? Con esta flecha, con esta flechita. Que es muy importante tener en cuenta que su dirección tiene una implicación, o sea, tiene una manera de interpretarse. ¿Sí? ¿Sí? Si yo digo aquí, si P entonces Q es diferente que si digo Q entonces P. ¿Sí? Entonces, como estoy señalando, de P a Q estoy diciendo que si se da P, entonces pasa Q. ¿Sí? No estoy diciendo que si se da Q, se da P, porque mire que el sentido de la flecha no está en ese sentido. Si volteáramos el sentido de la flecha y dijéramos, o pasáramos Q donde está P y P donde está Q, entonces diríamos, si Q, entonces P. ¿Sí? Por eso se llama condicional. ¿Sí? Porque hay una condición. Si se da P, entonces pasa Q. ¿Cierto? Puedo decir, por ejemplo, si mañana es miércoles, entonces mañana juega Nacional. ¿Cierto? Entenderán que me gusta un poquito el fútbol y soy hincha del Medellín. Entonces, si mañana es miércoles, entonces tengo que ir a trabajar. Si mañana es domingo, entonces mañana no voy a trabajar. ¿Sí? Entonces, si se da P, entonces pasa Q. ¿Sí? Por eso es condicional. Hay una condición. Una condición que dice, si P, entonces Q. ¿Cierto? Y el bicondicional, entonces, es parecido al condicional, simplemente que es en ambos sentidos. Aquí entonces es, si P, entonces Q, o si Q, entonces P. Y se lee en el lenguaje natural, sí y solo sí. Si P, sí, bueno, o P, sí, solo sí, Q. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo muy importante que siempre utilizo para esta bicondicional es, si es mujer, entonces puede tener, o no, puede tener hijos, sí, solo sí, es mujer. Puede tener hijos, sí, solo sí, es mujer. ¿Sí? Mire que ahí hay una doble condición. Si es mujer, puede tener hijos. Y puede tener hijos si es mujer. ¿Sí? En los dos sentidos. Eso es el bicondicional. ¿Sí? Sí, solo sí. Puede tener hijos, sí, solo sí, es mujer. Y la negación, ¿cierto? Que la negación es negar el valor de verdad o cambiarle el valor de verdad que tiene la proposición. Vamos a ver un poco más de esto. Vamos a dar algunos ejemplos, ¿cierto? En el lenguaje natural y en el lenguaje simbólico. Yo digo, P, Carlos es matemático y Q trabaja en la UNAD. ¿Sí? Aquí tengo dos proposiciones simples que son, Carlos es matemático y trabaja en la UNAD, ¿cierto? Yo podría representar eso en una proposición compuesta, podría volver eso una proposición compuesta diciendo que Carlos es matemático y trabaja en la UNAD. ¿Y cómo lo represento? P entonces Q. Mire que los colores aquí son muy
importantes. La P está representada con el azul y la Q con el rojo, ¿cierto? Entonces ahí tengo esta proposición simple que están unidas, integradas a través del conector. ¿Cuál es el conector ahí? ¿Conjunción o disyunción? Conjunción. Conjunción, muy bien. Y disyunción tengo entonces Laura estudia, Laura trabaja, ¿sí? Por ejemplo, puedo tener aquí, Laura estudia o trabaja, ¿sí? ¿Quién trabaja? Laura. Laura trabaja o Laura estudia. Mire, ahí no está diciendo, no está el sujeto, pero ahí está implícitamente, ¿sí? Entonces, si la llamara R y S, entonces digo R disyunción S, donde R es Laura estudia y S es Laura trabaja. La negación, tengo una proposición simple que es P. Carlos es matemático. Y negación de P me queda, Carlos no es matemático, es simplemente cambiarle el valor de verdad a la proposición simple que tengo. Por ejemplo, si yo digo, Carlos es matemático, si yo digo que eso es verdadero, ¿sí? Que eso es verdadero, la negación de P será verdadera o falsa. Si yo digo, Carlos es matemático y eso efectivamente es verdadero, la negación de P será verdadero o falso. Respóndame en eso, por favor. Falsa. Falsa. Falso, ¿cierto? Verdadera. Sería falso. Sería falso. Porque la negación lo que hace es cambiarle el valor de verdad a la proposición. Si yo estoy diciendo que es verdadero que Carlos es matemático y eso es P, si digo no P, entonces te estaría diciendo Carlos no es matemático. ¿Y eso sería verdadero o falso? Sería falso. ¿Sí o no? ¿Queda claro para todos o no? Sí. Denme un segundito. Tenía un buzo puesto y me dio un calor. Perfecto. Ahí me están escuchando bien. ¿Está bien el sonido? Pues por lo menos se escucha bien. Sí. Sé que está tan buena calidad, pero sí se escucha. Ok, listo. Voy a seguir entonces. Ejemplo de condicional entonces. P, la proposición P es el día está lluvioso y Q llevo mi sombrilla. ¿Sí? Entonces, si fuéramos a escribir una proposición compuesta que tuviese el conector lógico condicional, quedaría de la siguiente manera. Si el día está lluvioso, que eso es P, entonces llevo mi sombrilla. Aquí falta ponerle el colorcito rojito, ¿cierto? Llevo mi sombrilla es Q. Y en el lenguaje simbólico, ¿cómo nos queda? P condicional Q o P entonces Q. P condicional Q o P entonces Q. Y en el bicondicional tenemos Andrea aprueba el curso. Esa es la proposición R. La proposición S, Andrea realiza todas sus tareas. ¿Sí? ¿Cómo nos queda en el lenguaje natural? Andrea aprueba el curso sí, solo sí, realiza todas sus tareas. Entonces, mire que aquí entonces se ve claramente. Si Andrea realiza todas sus tareas, entonces aprueba el curso. ¿Sí? Y si Andrea aprueba el curso es porque realizó todas sus tareas. Entonces, eso es bicondicional. Mire que es una condición la condición se cumple en ambos sentidos, en ambas direcciones. Sí, se representa de esta manera el lenguaje simbólico. En el condicional es muy importante entender quién es el antecedente y quién es el consecuente.
El antecedente, y esto sirve mucho para las leyes de inferencia. Esto es muy importante entenderlo para las leyes de inferencia. ¿Quién es el antecedente en este condicional? El antecedente es P y el consecuente es Q. ¿Por qué? Porque P está, digamos, en el origen de la flecha, ¿sí? Y Q está en la flecha, pues en el, ¿cómo lo digo? Como la orientación, en el destino de la flecha, ¿cierto? Entonces, ese es el antecedente, este es el consecuente. Si Q estuviera acá y P acá, entonces aquí sería Q el antecedente, perdón, sí, y P el consecuente. Claro, ¿de qué es antecedente y qué es consecuente? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, para darle los valores de verdad y para las leyes de inferencia. ¿Se entiende o no? Por favor, me confirman. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes, comentarios? ¿Vamos bien? Aló, muchachos. Sí, profe, sí. Perfecto. Listo. De pronto a mí me imagino que de pronto yo sé, pues no sé si será más adelante cuando hay más de 2 proposiciones simples. Cuando hay más de 2 proposiciones simples, o sea, cuando ya tenemos un argumento, ya lo vamos a hacer. Sí, Ya lo cuando vamos ya a hacer. digamos que hay 3 proposiciones simples. Listo, ya lo vamos a revisar. Vamos a mirar aquí algo también supremamente importante. Digamos que, ¿cuáles son los conceptos aquí? Primero, saber que es una proposición simple. Segundo, saber que existen unos conectores lógicos, ¿sí? Y que esos conectores lógicos permiten construir proposiciones compuestas, que están compuestas de proposiciones simples. ¿Sí? Una proposición simple es una expresión a la cual yo le puedo dar un valor de verdad, ¿cierto? Yo puedo decir si eso es falso o es verdadero, ¿sí? Y una proposición compuesta yo también puedo inferir o puedo, de alguna manera, identificar su valor de verdad, ¿cierto? Dependiendo de los valores de verdad de las proposiciones simples. Mire que todo va como en un cierto orden, ¿cierto? Entonces, yo a una proposición simple le puedo otorgar o le puedo dar un valor de verdad. Yo puedo decir si la proposición simple es falsa o es verdadera, ¿cierto? Y una proposición compuesta está compuesta de proposiciones simples que a su vez tienen valores de verdad, ¿cierto? Y el valor de la proposición compuesta dependerá de los valores de verdad de las proposiciones simples. Y eso es lo que vamos a intentar entonces ver acá. Ahí es donde está lo importante. ¿Listo? Entonces, vamos a ver las tablas de verdad. Yo las llamo las tablas de verdad básicas, ¿sí? Las tablas de verdad básicas. El primer conector que vamos a ver aquí es la negación, ¿sí? Y la negación es cambiar el valor de verdad, como lo decía ahorita, a la proposición, ¿cierto? Si yo tengo P, ¿cuáles son los posibles valores de verdad que puede tomar P? ¿Puede ser verdadero o puede ser falso? ¿Sí o no? No puede dar ningún otro valor, ¿de verdad o sí? ¿Habrá algún otro? No habría ningún otro, ¿cierto? Y si yo niego P, y yo le pongo a P la negación, ¿qué va a pasar entonces con los valores de verdad? Van a cambiar, ¿sí? Si yo digo, hoy es miércoles, yo digo la proposición P, hoy es miércoles, si digo, si le pongo la negación, entonces me quedaría, hoy no es miércoles. ¿Eso será falso o eso será verdadero? Sería falso. ¿Sí? Y si el valor de verdad de P es falso, la negación es verdadera, ¿cierto? En todo caso, la negación lo que hace es cambiarle el valor de verdad original a la proposición simple, a la proposición simple. ¿Vale? Y aquí entonces vamos a ver la conjunción. Entonces yo les decía, las proposiciones simples
de manera independiente pueden tener un valor de verdad que dependerá del contexto, ¿cierto? Decir que hoy es miércoles dependerá del contexto. O sea, si hoy es miércoles es verdadero, pero si mañana digo hoy es miércoles, ya mañana no será verdadero, ¿cierto? Entonces depende del contexto. Entonces, las proposiciones simples de manera independiente pueden tomar un valor de verdad. Un valor de verdad que puede ser falso o verdadero, ¿sí? Y la proposición compuesta también tendrá un valor de verdad, ¿sí? Que dependerá de los valores de verdad de las proposiciones simples, ¿sí? De las proposiciones simples. Mírelo acá. Entonces yo digo, tengo una proposición que es P y tengo una proposición que es Q, ¿sí? ¿Cuáles son las posibles combinaciones si tengo dos proposiciones simples? Que ambas sean verdaderas, que ambas sean falsas, que la primera sea verdadera y que la segunda sea falsa, o que la primera sea falsa y la segunda sea verdadera. ¿Habrá alguna otra combinación? ¿Ustedes qué creen? Díganme por favor eso. Si tengo dos proposiciones simples. No. No hay más proposiciones, no hay más, ¿cierto? Listo. Entonces, si yo estas dos proposiciones simples las uno con una conjunción, ¿cierto? Las integro con una conjunción, que ya sabemos que es la I, ¿cierto? Esto es una conjunción I, ¿cierto? Entonces me queda una nueva proposición compuesta que sería P y Q, o P conjunción Q, ¿cierto? P conjunción Q o P y Q, ¿cierto? Esta nueva proposición compuesta hay que asignarle un valor de verdad. ¿Cómo se le asigna ese valor de verdad? Dependiendo de los valores de verdad de P y Q de manera independiente, ¿sí? Y vamos a entender entonces que para la conjunción solo es verdadera, o sea, la conjunción solo es verdadera cuando P y Q son verdaderas. En el resto de los casos es falso, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, hoy es miércoles y está lloviendo. Si hoy es miércoles y está lloviendo, entonces la proposición compuesta, el valor de verdad de la proposición compuesta será verdadero. Pero si hoy es miércoles y no está lloviendo, como por aquí es el caso, ¿cierto? Entonces, hoy es miércoles es verdadero, pero está lloviendo es falso. Entonces, el valor de verdad de la proposición compuesta es falso, ¿sí? Si hoy no es miércoles y está lloviendo, si hoy no es miércoles y está lloviendo, en todo caso es falso. Si hoy no es miércoles y tampoco está lloviendo, con muchísima mayor razón es falso. ¿Se entiende eso? ¿Se ve? Es fundamental eso. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces la conjunción, esa explicación que les acabo de dar para decirles que la conjunción solo es verdadera. O sea, una proposición compuesta en la que tengo una conjunción solo es verdadera si ambas proposiciones simples tienen valor de verdad verdadero. Tienen valor de verdad verdadero. Solamente en ese caso sería verdadero. ¿Sí? En el resto de los casos es falso. Bien. Ahora vamos a ver la disyunción. La disyunción es un poco al revés, ¿cierto? La disyunción. Tenemos dos proposiciones simples, la P y la Q, ¿cierto? Y queremos saber el valor de verdad de una proposición compuesta que une esas dos proposiciones. Aquí sería realmente, aquí hay un error. Yo lo corrijo. Realmente sería P conjunción Q, ¿cierto? P conjunción Q. Listo. P conjunción Q, ¿sí? Entonces, la disyunción solo es falsa si ambas son falsas, ¿sí? ¿Sí? Porque lo que estamos en la disyunción, lo que estamos diciendo, una cosa o la otra. Yo digo, hoy es miércoles o mañana es jueves, ¿sí? Hoy es miércoles o mañana es jueves, ¿sí?
Hoy es miércoles y mañana es jueves, eso es verdadero. Por lo tanto, el valor de verdad, hoy es miércoles, es verdadero. Hoy es jueves, perdón, mañana es jueves, es verdadero. ¿Sí? Por lo tanto, el valor de verdad es verdadero. ¿Sí? Si hoy es miércoles, pero mañana no es jueves, podríamos decir entonces que el valor de verdad sigue siendo verdadero, porque para que, digamos, la disyunción sea verdadera, basta con que una de las dos sea verdadera. Pongamos otro ejemplo, no como ese. A ver, ayúdenme ustedes. Eh, ¿juego fútbol o voy al colegio? ¿Cierto? ¿Juego fútbol o voy al colegio? Si juego fútbol y voy al colegio, pues juego fútbol y además voy al colegio, eso es verdadero. Pero si solo juego fútbol y no voy al colegio, la proposición, el valor de verdad de la proposición sigue siendo verdadero. Si no juego fútbol igual al colegio, entonces es verdadero. ¿Cuándo es falso? Cuando no juego fútbol ni tampoco voy al colegio, entonces es falso. Entonces la disyunción solo es falsa si ambas son falsas. Ojo, la conjunción es verdadera si ambas son verdaderas. La disyunción es falsa si ambas son falsas. ¿Listo? El condicional. El condicional. El condicional, podríamos verlo de la siguiente manera. El condicional solo es falso si voy de un antecedente que es verdadero a un consecuente que es falso. ¿Sí? Solo es falso si voy de un antecedente, recordemos que el antecedente es lo que está en el lado izquierdo, bueno, o en el inicio de la flecha, y el consecuente es falso. Entonces, en ese caso es falso. En el resto de los casos es verdadero. No hay mucho que ustedes pues tengan más que analizar ahí, ¿cierto? Esto es para efectos de la construcción de la tabla de verdad. Y el condicional solo es verdadero si ambos tienen el mismo valor de verdad. O sea, cuando ambas son verdaderas y cuando ambas son falsas. El valor de verdad de la proposición compuesta que está unida, digámoslo, por el condicional, será verdad si ambos tienen el mismo valor de verdad. O las dos son verdaderas o las dos son falsas. Muy bien. Esto ya lo vamos a ver, pero entonces lo voy a pasar. Entonces, ¿cómo vamos a construir, cómo construimos entonces una tabla de verdad a partir de todo lo que hemos hablado hasta aquí? Lo primero que vamos a hacer es identificar el número de proposiciones simples. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es una proposición simple? Es una proposición a la cual le puedo asignar un valor de verdad, ¿cierto? Y que no tiene conectores. Paso número 2, determinar el número de filas para determinar determinar el número de filas. Para determinar el número de filas de la tabla, la fórmula es 2 a la n, donde n es igual al número de proposiciones simples. Entonces, si tengo 3 proposiciones simples, será 2 a la 3, ¿sí? Y 2 a la 3 es 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces, 2 a la 4, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Paso número 3, ubicar en las columnas de la tabla primero las proposiciones simples, luego las negaciones y luego los signos de agrupación de adentro hacia afuera. Ojo, muy importante si le toman un pantallazo a esto, porque esto es un paso a paso infalible pues, para que hagan bien el trabajo. Utilizar las tablas de verdad básicas de acuerdo con los conectores lógicos, para hallar los valores de verdad. Construir la tabla. Entonces, paso número 1, identificar el número de proposiciones simples. Paso número 2, determinar el número de filas. ¿Cuántas proposiciones simples hay en las siguientes proposiciones? ¿Cuántas proposiciones simples hay ahí? 3. Muy bien. Y el número de filas será 8, ¿cierto? 2 a la 3. Aquí, ¿cuántas proposiciones simples hay? 2. ¿Cuáles son? S y Q.
Q y S. Bien. Y el número de filas entonces será 2 a la 2, a 2 por 2, 4. Acá, ¿cuántas hay? 2, Bien. Y ahí, en esta última. 3 también. P, Q y R, ¿cierto? P, Q y R. Ojo, las negaciones no se cuentan como proposiciones simples. ¿Listo? Bueno, las negaciones no se cuentan como proposiciones simples independientes, digámoslo así mejor. ¿Sí? Listo. Entonces, una vez identifiquemos el número de filas, vamos a trabajar de la siguiente manera. Si son 2 filas, vamos a poner la primera verdadera, perdón, si es una proposición, quiere decir que entonces el número de filas de la tabla de verdad es 2, porque sería 2 a la 1, ¿cierto? Donde n es 1. ¿Y cómo distribuimos los valores de verdad para esas proposiciones simples? Ahí sería verdadero o falso. Si son 2 proposiciones simples, el número de filas sería 4, porque sería 2 a la 2, sería 2 por 2, 4. ¿Sí? Y nos queda 4 filas. Míralo acá, 1, 2, 3, 4 filas. ¿Sí? ¿Cómo asignamos los valores de verdad allí? Entonces, tenemos las 2 primeras verdaderas, las 2 siguientes falsas. Y para Q tenemos a la mitad, la primera verdadera, la segunda falsa, la tercera verdadera, la cuarta falsa. Entonces, una, aquí 2, 2, y aquí una y una. Y si es n, son 3 proposiciones simples, entonces serían 8 filas. ¿Y cómo vamos a asignar los valores de verdad de las proposiciones simples? Sería la primera mitad falsa, o sea, las primeras 4 verdaderas y las segundas 4 falsas. Después 2 y 2, 2 y 2, y luego una y una. Vamos así. Esto es un algoritmo al que pueden acudir para llenar esta parte mucho más rápido. Al final, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos aquí, acá y acá? Tenemos todas las posibles combinaciones de valores de verdad para una proposición, para 2 proposiciones y para 3 proposiciones. Mire que si usted revisa en la tabla de verdad con 3 proposiciones, por lo menos para las simples, usted puede tener que las 3 sean verdaderas, que las 2 primeras sean verdaderas y la tercera falsa, que la primera sea verdadera, la segunda falsa y la tercera verdadera, que la primera sea verdadera y las 2 siguientes falsas, que la primera sea verdadera y las 2 siguientes verdaderas, y así sucesivamente. Ustedes revisan, aquí están todas las posibles combinaciones de valores de verdad que pueden tomar o que se pueden combinar entre esas 3 proposiciones simples. ¿Listo? Luego sigue utilizar las tablas de verdad básicas de acuerdo con los conectores lógicos correspondientes. Esta tablita es una tablita resumen que yo, pues, digamos, recomiendo trabajar de la siguiente manera. Si tenemos 2 proposiciones simples, P y Q, el primer conector es la negación, ¿cierto? Que puede ser la negación de P o la negación de Q. Si lo hiciéramos con la negación de P, entonces aquí tenemos que las 2 primeras son verdaderas y las 2 siguientes son falsas. Si utilizamos la negación, entonces tenemos las 2 primeras falsas y las 2 siguientes verdaderas. La conjunción, ¿cómo nos queda entonces? Recordemos, si tenemos 2 proposiciones simples, el número de filas serían 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? La conjunción, entonces sería P conjunción Q. ¿Sí? Y estos son los valores de verdad, las posibles combinaciones de valores de verdad entre P y Q. Entonces, ¿cómo nos queda? Verdadero, falso, falso. Falso. Verdadero, 3 falsos, ¿cierto? Porque solamente aquí se cumple que ambas son verdaderas. Si tenemos la disyunción, entonces tenemos verdadero, verdadero, falso. ¿Por qué? Porque esta es verdadera, verdadera, verdadera y solo es falso cuando ambas son falsas. El condicional,
solo es falso cuando vamos de verdadero a falso. Mire, de verdadero a falso. Aquí es verdadero, acá es verdadero y acá es verdadero. Y el bicondicional solo es verdadero si ambos valores de verdad son iguales. O sea, son verdaderos los dos o los dos son falsos. Entonces, verdadero y verdadero. Los otros dos son falsos. Muy bien. Vamos a hacer este ejemplo de tablas de verdad. Perdón, no es ese ejemplo. Este es un ejemplo para identificar, pero el que vamos a hacer es este. ¿Cuántas proposiciones simples tenemos ahí en este argumento? 3. ¿Cuáles son? Q y R. Q y R, ¿cierto? Son las proposiciones simples. Por lo tanto, el número de filas es 2 a la n, que es 2 a la 3, a 8. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un primer dato para construir nuestra tabla de verdad. Tenemos que tener 8 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué nos dice entonces el paso a paso? Lo primero es identificar las proposiciones simples. Lo segundo es identificar el número de filas que va a tener la tabla de verdad a partir del número de proposiciones simples. Paso número 3 es ubicar entonces las proposiciones simples en la tabla de verdad. ¿Cuáles son las proposiciones simples? P, Q y R. ¿Sí? Luego, en la misma tabla de verdad siguen las negaciones. ¿Cuáles negaciones tenemos acá? No R y no Q. No R, no Q. ¿Vale? Luego se ubican las proposiciones compuestas, ¿sí? Esta es una proposición compuesta, esta es otra proposición compuesta, esta es otra proposición compuesta, por lo que llamamos una premisa, dos premisas, tres premisas. Eso en temas de la ley de diferencia. Entonces, las proposiciones compuestas tenemos aquí una primera proposición compuesta, una segunda proposición compuesta y una tercera proposición compuesta. ¿Listo? Por ahora las estamos ubicando aquí en el encabezado de la tabla de verdad. ¿Sí? Pero también es cierto que esto y esto está conectado por otro conector lógico, o sea que esta y esta conforman otra proposición compuesta más grande, ¿sí o no? Mira acá, que es P entonces Q y P disyunción R, o P o R, ¿cierto? Esa es una siguiente proposición, ¿sí? Y cuando yo haya el valor de verdad, cuando haya el valor de verdad de esta proposición simple, perdón, de esta proposición compuesta, me disculpan, esta proposición compuesta, esto también lo está unido con esta proposición compuesta a través de este conector I, ¿sí? Entonces voy a hallar el valor de verdad de esta para luego hacer una conjunción con esta, el I completa. Ya ahí, así tenemos el valor de verdad de toda esta parte del argumento, mire, de todo el corchete. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Me voy a volver para que lo vean. Primera proposición compuesta, esta. Segunda proposición compuesta, esta. Tercera proposición compuesta, esta. Ya tenemos los paréntesis. Ahora vamos por pares de paréntesis. ¿Sí? Cogemos esta con esta, que va a estar conectada con este conector lógico. ¿Sí? Y luego estas dos con esta a través de este conector lógico. ¿Sí? Y así tenemos el valor de verdad de todo este corchete. De todo este corchete. ¿Por qué? Porque luego el valor de verdad de este corchete lo vamos a integrar con Q a través de este condicional. Y así entonces encontraríamos el valor de verdad de toda la expresión, de todo el argumento. ¿Sí se ve o no? ¿Es claro?
muchachos? Para mí sí, profe. Bien, ¿alguien alguna duda de eso? Eso es lo más importante ¿Me acá para podría poder. muy mala? Voy viajando y no logré entender la explicación. ¿Cómo? Voy a volver a hacerlo. ¿Cómo construimos la tabla de verdad entonces? Primero identificamos cuáles son las proposiciones simples. Ya identificamos que las proposiciones simples son P, Q y R. Ya sabemos entonces que hay 3 proposiciones simples. Con ese dato vamos a identificar cuál es el número de filas, ¿sí? Con esta formulita que es 2 a la n, donde n es el número de proposiciones simples. Como aquí son 3 proposiciones simples, entonces será 2 a la 3. Y 2 a la 3 es 8, porque es 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Listo? Es el paso 1 y paso 2. Paso número 3. Vamos a ubicar en la tabla de verdad, en las columnas de la tabla de verdad, vamos a ubicar, aquí en las columnas de la tabla de verdad, vamos a ubicar las proposiciones simples inicialmente, que son P, Q y R. Luego, ¿qué sigue? Luego vamos a ubicar las proposiciones que están negadas, ¿cierto? En este caso, R y Q. No R, Q. ¿Sí? Y luego vamos a ubicar aquí las proposiciones, perdón, sí, las proposiciones compuestas. Pero inicialmente las vamos a hacer de adentro hacia afuera, o sea que vamos a tomar digamos, las proposiciones compuestas más pequeñas, luego las más grandes. O sea, las más pequeñas son esta, que es P entonces Q, P disyunción R y P, perdón, no R, conjunción, no Q, ¿sí? Entonces, esta es la primera que vamos a poner, o sea, vamos a hallarle el valor de verdad a esta proposición compuesta, luego a esta y luego a esta. Aquí, va en las columnas, ¿sí? Esta es esta y esta es esta. ¿Listo? Pero si nosotros notamos, acá hay, entonces ya tenemos, digamos, los conectores. Ya ubicamos este conector, ya ubicamos este conector y ya ubicamos este conector. Pero nos falta este y nos falta este. ¿Cómo ubicamos estos conectores, estos dos conectores en la tabla de verdad? Este conector, ¿qué está haciendo? Conecta esta proposición compuesta con esta proposición compuesta. Entonces, ubico una columna para esa proposición compuesta que tiene este conector. Mira, ¿cierto? Y luego diríamos, este conector está uniendo este tercer paréntesis con el valor de verdad o con la proposición compuesta de todo esto, toda esta parte. ¿Sí? Este une a este con todo esto. Entonces escribo eso en la columna, en la siguiente columna, que es P entonces Q y P o R y no R, conjunción no Q. ¿Sí? Cuando yo halle este valor de verdad en esta columna, cuando halle el valor de verdad de esta proposición compuesta, tendré el valor de verdad de toda esta parte del argumento, que tengo, del que tengo que trabajar, ¿cierto? Lo que estoy haciendo. ¿Sí? O sea, que tendría todo el valor de verdad de lo que está dentro del corchete. ¿Sí? Para luego relacionar eso a través de un condicional con el valor de verdad de Q. ¿Sí? Les escribo eso, que ya ese es el valor de verdad final que voy a hallar en la tabla, o sea, lo que me quede en esta columna. Es todo esto. ¿Listo? Se lo hacemos por partes. De lo más simple, pues lo más simple es primero las proposiciones simples, luego las proposiciones, bueno, las proposiciones simples, las negaciones, las proposiciones compuestas, las proposiciones compuestas más grandes, toda la proposición compuesta y finalmente todo el argumento. ¿Sí?
Listo, entonces como son 8 filas, ¿cómo vamos a iniciar? Vamos a iniciar con 4 verdaderas y 4 falsas. ¿Sí o no? Bien, claro. ¿Entiende? Luego seguimos. Vamos bien. Luego seguimos 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y luego seguimos verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. ¿Sí? Entonces, seguidamente tenemos negación de R. ¿Qué significa eso? Que a los valores de verdad de R los vamos a cambiar, ¿cierto? Los vamos a invertir. Lo que es verdadero lo vamos a volver falso y lo que es falso lo vamos a volver verdadero. Mírenlo ahí. Y luego tenemos la negación de Q, que es lo mismo. Vamos a invertir los valores de verdad de la columna Q. ¿Sí? Lo que es verdadero lo vamos a hacer falso y lo que es falso lo vamos a hacer verdadero. Falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Sí? Y ahora entonces sí vamos a empezar a operar conectores lógicos con la tabla de verdad básica. Mire, por eso la tengo acá. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos P entonces Q. Vamos a ver, eso es un condicional. Y el condicional nos dice que el resultado de verdad o la tabla o el valor de verdad para ese condicional solo es falso cuando voy de verdadero a falso. Cuando voy de verdadero a falso. En el resto de los casos es verdadero. Entonces, ¿cuál es el antecedente aquí? Es Q, perdón, es P. ¿Y el consecuente cuál es? Es Q. ¿Cierto? Entonces me voy a la tabla, a la parte de la tabla donde está la columna de P y donde está la columna de Q, o sea, estas dos. ¿Sí? Y yo puedo decir, verdadero, verdadero, ¿qué me da aquí? Verdadero. O voy directamente y reviso dónde voy de un verdadero a un falso. ¿Dónde voy de verdadero a falso? Aquí voy de verdadero a verdadero, entonces es verdadero. De verdadero a verdadero es verdadero. Voy de verdadero a falso, o sea que la entrada 3, la fila 3 de la columna P, entonces Q, va a ser falsa. Voy de verdadero a falso, esto también va a ser falso. Voy de falso a verdadero y luego a falso, o sea que todo esto es verdadero. Solo es falso la 3 y la 4, ¿se ve? En el resto de los casos es verdadero. ¿De dónde sale eso? De leer bien aquí el condicional. Mire la tabla de verdad del condicional. El condicional nos dice, solo es falso cuando voy de verdadero a falso. Si voy de verdadero a verdadero, eso es verdadero. Verdadero a verdadero es verdadero. Voy de verdadero a falso, es falso. De verdadero a falso, es falso. De falso a verdadero, de falso a verdadero, es verdadero. Verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Se ve? Entonces, aquí tenemos una disyunción, ¿cierto? Y la disyunción, aquí la tenemos, nos dice que solo es falsa cuando ambos valores de verdad son falsos. ¿Sí? En el resto de los casos es verdadero. Entonces tengo P disyunción de R. P disyunción de R. Entonces voy a revisar la columna de P y la columna de R. Columna de P va a la K. Columna de R va a la K. ¿Sí? Y solo es falsa cuando ambas son falsas. Entonces, aquí tengo un falso, pero este es verdadero, o sea que sigue siendo, o sea que es verdadero. Aquí tengo otro falso, pero este es verdadero, o sea que el resultado es verdadero. Aquí tengo otro falso, y aquí falso. Entonces tengo falso y falso, o sea que la entrada de la columna, la entrada 6 de la columna P, disyunción de R, será falso. Lo mismo que la 8, mire, falso y falso. A las 6 y la 8 es falso, el resto son verdaderas, verdaderas, verdadera, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Se los verifico uno a uno. P disyunción R, entonces verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero es verdadero. Verdadero, falso, verdadero, falso, en la disyunción es verdadero. Verdadero, verdadero, es verdadero.
Verdad, falso, es verdad. Falso, verdadero, es verdad. Falso, falso, es falso. Falso, verdadero, es verdadero. Y falso, falso, es falso. ¿Listo? Díganme ustedes, aquí, no R, no Q. ¿Cuáles son verdaderas? Recuerde que esta es una conjunción y la conjunción solo es verdadera cuando ambas son verdaderas. ¿Cuáles son verdaderas entonces ahí? ¿Cuáles filas? La 4 y la 8. Muy bien, perfectamente la respuesta. La 4 y la 8. La 4 y la 8 son verdaderas, el resto son falsas. Esa es la manera de construir la tabla de verdad. La manera más, digamos, fácil posible, ¿cierto? O más entendible posible. ¿Listo? Entonces ya tenemos, mire, ya tenemos el valor de verdad de esto y de esto. ¿Sí? Ahora vamos a hallar el valor de verdad de la expresión hasta acá. O sea, vamos a relacionar esta columna con esta columna a través de la conjunción. O sea, que sería P entonces Q, esta columna, y P o R, o P disyunción R, esta columna. ¿Sí? ¿Y cuál es el conector? La conjunción. Díganme ustedes, ¿cuándo es verdadera? ¿Cuáles filas son verdaderas? Solo es verdaderas y aún no son verdaderas. Exacto. ¿Cuáles filas entonces serían verdaderas? La 1, la La 2 y la 1. 5 y la 7. La 1, la 2. La 5 y la 7. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Listo, entonces ya tenemos el valor de verdad hasta acá, de todo esto, ¿cierto? El argumento está acá. Y lo vamos a relacionar nuevamente, ¿no?, con esta proposición compuesta a través de este conector. Mírenlo acá, es todo esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? El valor de verdad de todo eso que está en esta columna. Y necesitamos el valor de verdad de esto que está en esta columna. Mire que todo va teniendo sentido, ¿cierto? Todo va cogiendo sentido. Entonces, el valor de verdad de esta parte hasta acá está aquí. Y el valor de verdad de esta parte del argumento está acá. Lo vamos a relacionar con este conector que es la conjunción nuevamente. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda falso, 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 y falso. Todas son falsas. ¿Por qué? Porque entre estas dos columnas no hay una combinación verdadero-verdadero. ¿Listo? Y si han entendido claramente lo que se les ha explicado, lo que les he explicado hasta acá, ya podríamos intuir que el resultado de verdad que vamos a tener son todas verdaderas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el valor de verdad de todo el argumento hasta que está entre los corchetes. Y eso lo vamos a relacionar con el valor de la columna Q, ¿cierto? A través de un conector lógico que es el condicional. Y el condicional nos dice que solo es falso si voy de verdadero a falso. En el resto de los casos es verdadero. Y si aquí tengo todo falso, ¿podrá haber alguna fila falsa acá? Evidentemente no, ¿cierto? Porque para tener, porque para tener una posibilidad de que aquí un resultado me diera falso, tendría que tener un verdadero acá y en Q una falsa. Pero como todas son falsas, el resultado de verdad que vamos a tener es todo verdadero. Se los demuestro pues aquí. Y eso se llama una tautología. Se los demuestro acá. Entonces, vamos del argumento a Q, ¿cierto? Entonces hay que leerlo de derecha a izquierda. Por eso es muy importante saber qué es el antecedente y qué es el consecuente. El antecedente en este condicional es el valor de verdad de todo esto el argumento, que es lo que tenemos acá. Y lo vamos digamos, a unir
lo vamos a relacionar con Q, que está por acá. ¿Sí? Entonces yo tengo que ir de falso a verdadero, de falso a verdadero, de falso a falso, de falso a falso, de falso a verdadero, de falso a verdadero, de falso a falso y de falso a falso. Tengo que hallar esos valores de verdad. Y si ustedes comprueban, todos esos dan verdadero. ¿Por qué? Porque, como les digo, porque para que me diera un falso tendría que tener un verdadero acá y un falso. Un falso. Digamos que esto fuera verdadero y con este falso me daría falso aquí. Como todas estas son verdaderas, por ser un condicional o un condicional, eso habría que verificarlo, pero así rápidamente lo podríamos ver. Bien, ¿claro eso o no? Muchachos, les voy a compartir el listado de asistencia antes de que se me olvidó. ¿Están ahí todavía o no? Se fueron. Claro, esa explicación de la... Aquí está. Por favor, tienen ese listado de asistencia tan amable del CIPA. Recuerden que mi nombre es Juan David. Entonces, estoy escribiendo en el chat. Y el nombre de CIPA le vamos a poner sesión, nombre mayúscula, sesión 1, paréntesis, unidad 2. ¿Qué les está dejando llenar el formulario? Sí, tutor. Gracias. Listo. Bueno, entonces les voy a mostrar. Bueno, listo. Entonces la conclusión ahí es que es una tautología porque todos los valores que se obtuvieron en la tabla de verdad son verdaderos. ¿Sí? Si todos hubieran sido falsos, se llama una contradicción. ¿Sí? Y si fueran sido combinados verdaderos falsos, se llama contingencia. ¿Listo? Eso es lo que hay que tener en cuenta ahí.
Listo, en este momento entonces vamos a hacer este argumento, lo vamos a hacer en el simulador de lógica de la UNAD, de tablas de verdad de la UNAD. Listo. Les voy a mostrar cómo lo hacemos. Entonces ustedes buscan ahí simulador, tablas de verdad UNAD y les debe aparecer esta tablita, pues o esta página. Listo. La idea es que metamos tal cual este argumento para, eh, ¿para qué es esto? Para verificar si el resultado que tuvimos en la tabla de verdad es correcto. ¿Listo? El resultado, o sea, solo nos da esta última columna, ¿sí? Que nos permite corroborar que este resultado está correcto. Ustedes manualmente tienen que hacer toda esta parte de la tabla. ¿Listo? Entonces tenemos aquí P, entonces Q. Entonces abro corchetes, abro paréntesis, P, entonces Q, cierro paréntesis, conjunción, abro paréntesis, ¿sí? P con P disyunción R, P disyunción R, cierro paréntesis, luego otra conjunción y abro paréntesis, ¿cierto? No R, conjunción, no Q, no R, conjunción, no Q, y cierro por cierto. No R, no Q. Y eso, condicional, y luego condicional con Q. Condicional, Q. Y le doy generar tabla de verdad. Y ahí me lo da muy rápidamente. ¿Sí? Mire que ahí tenemos las proposiciones simples y el resultado de la tabla, el resultado. Las otras columnas intermedias ustedes las tienen que construir, pero por lo menos con esto ustedes pueden saber, pueden verificar si el resultado que están teniendo es verdad, pues está bien o está mal, ¿cierto? O pueden verificar a qué resultado tienen que llegar, también podría ser otra manera de ver. Listo, vale. Vale, hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Llenaron la Sí, asistencia señor. todos? ¿Todos llenaron la asistencia? Bueno, vamos a dedicar 15 minuticos a leyes de inferencia. Espero que todo el tablas de verdad haya sido suficientemente claro, bien ilustrado y pues puedan resolver las dudas que hayan podido tener. Lo importante aquí es que, como les decía veces anteriores, de una vez salgan de aquí, si tienen el momento, o apenas tengan el momento, realizar lo correspondiente a lo que es la explicación, para que tengan esos conceptos claros y frescos. Bien, vamos a mirar lo que es leyes de inferencia. ¿Sí? Las leyes de inferencia, aquí les he puesto una definición, dice, una ley de inferencia es una regla lógica que se utiliza para derivar conclusiones. ¿Sí? Es una regla, ahí no hay, pues esto tiene unas demostraciones mucho más profundas, matemáticas e inclusive filosóficas digamos, para llegar a estas reglas, pero no es del caso pues que lo discutamos ni que las analicemos, ¿sí? Pero sí es importante entender que son reglas a partir de las cuales se pueden derivar unas conclusiones, ¿sí? Teniendo en cuenta unas proposiciones o unas premisas. ¿Qué es una proposición? Una proposición, ya sabemos qué es una proposición. Y en este caso, ¿qué es una premisa? Es una proposición compuesta. Básicamente es una proposición compuesta, ¿sí? Las leyes de inferencia son herramientas fundamentales en la lógica formal y en el razonamiento matemático, inclusive en la computación. Muchas veces nos preguntamos ¿para qué estos conceptos o para qué esto? Y resulta que eso pues tiene mucha más aplicación de la que creemos, ¿cierto? O la que pensamos. En la computación se utiliza mucho el tema de lógica matemática.
porque al final en la computación y en los sistemas, en los software, lo que se maneja es una lógica de programación, ¿cierto? Y una lógica que responde a todos estos conceptos de los que nosotros hemos venido hablando en este curso y los que hablamos en este curso, ¿cierto? A todos esos conceptos, unos más que otros, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el caso de las leyes de inferencia, ¿sí? Entonces, digamos que son reglas, ¿sí? Que nos permiten, a partir de unas proposiciones o unas premisas, obtener conclusiones. Esas son leyes de inferencia. ¿Cuáles son las leyes de inferencia más utilizadas? Estas 6 que les he indicado acá. Digamos, hay muchas. No tengo ni siquiera en ese momento con claridad la cantidad, pero son muchas. Pero regularmente en el curso, y regularmente las más utilizadas, son estas 6 leyes de inferencia que tenemos acá, ¿sí? Que son el modus ponendo ponens, el modus tollendo ponens, el modus tollendo tollens, la función silogismo hipotético, la simplificación. Hay más, y no quiere decir que de pronto no las tengan que utilizar, pues son las que básicamente podemos utilizar. Si si de alguna manera tienen que utilizar otras, pues es importante que consulte cuáles son las leyes de inferencia, las tengan por ahí en algún lado, las impriman, cualquier cosa para que las tengan a mano y las puedan utilizar, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es que como leyes solo aplican si están en la forma que denomina la ley de inferencia, ¿sí? Que denomina la ley de inferencia. El modus ponendo ponens, esto es en latín, ¿cierto? Y por eso les digo que esto tiene, digamos, una raíz filosófica. Digamos que traducido al español es el modo afirmando afirmo. Y eso es una manera más clara de entender lo que vamos a ver, ¿sí? El modus tollendo ponens es negando afirmo. Entonces ya sabemos que ponendo es afirmo. Bueno, o ponens es afirmo, ¿sí? Y tollendo es negando. ¿Sí? En ese orden de ideas, tollendo tollen es negando niego, ¿cierto? Esta es negando afirmo, esta es afirmando afirmo y esta es negando niego, ¿sí? Vamos a ver entonces el modus ponendo ponens. El modus ponendo ponens lo que nos está indicando, ojo, la estructura que con la que debo contar para poder aplicar el modus ponens. Entonces, el modus ponendo ponens es la siguiente. Tengo que tener una premisa que sea un condicional. Mire que aquí hay un condicional, ¿sí? Tengo que tener una primera premisa, tengo que tener una premisa que sea un condicional y debo tener una segunda premisa o una proposición que sea idéntica al antecedente del condicional. Si tengo este condicional y tengo el antecedente del condicional, o sea, tengo una premisa que es un condicional y tengo otra premisa que es el antecedente del condicional, entonces podré aplicar el modus ponendo ponens y concluir una nueva premisa una nueva premisa que sea el consecuente de ese condicional. Miren, así claramente. Tengo un condicional y tengo el antecedente del condicional. Si tengo estas dos cosas, puedo concluir el consecuente de ese condicional. Mire que concluyo Q. Por eso dice, ponendo ponens, afirmando afirmo. Si afirmo P, afirmo Q. Si afirmo P, afirmo Q. Si P es verdadera, entonces Q es verdadera. Podríamos pues ponerlo así. Entonces es un condicional y el antecedente del condicional, si tengo esos dos, entonces puedo concluir el consecuente del condicional. Bien, eso es modus ponendo ponens. Modus tollendo ponens. Tengo dos premisas en las que la primera premisa es una disyunción, ¿sí? Es una disyunción. Y la segunda premisa es la negación de aquí está negación Q, pero puede ser la negación de cualquiera de las dos premisas, pues, o de las dos proposiciones simples mejor,
que componen la disyunción. ¿Sí? Si tengo esta forma, si tengo un condicional, perdón, si tengo una disyunción y tengo la negación de cualquiera de las dos proposiciones simples, entonces puedo concluir la otra proposición simple, o sea, de la que no tengo la negación. Por ejemplo, aquí tengo P disyunción Q y tengo negación de Q. ¿Qué concluyo? P. Por eso se dice negando afirmo. Negando Q, afirmo P. Negando Q, afirmo P. O podría ser negando P, afirmo Q. Ahí podrían ser las dos formas. Solamente que ahí no está pues explícitamente, pero les explico esto, ¿cierto? No es solamente que sea la negación de Q, puede ser la negación de P. Pero si tengo la negación de P, entonces ya no concluiría P, sino que concluiría Q. ¿Claro o no? ¿Esto para qué se utiliza? Estas leyes de inferencia se utilizan para hacer la demostración de la validez del argumento, o sea, para poder llegar a la si yo puedo llegar a través de la aplicación de las leyes de inferencia, puedo llegar a la conclusión del argumento, quiere decir que el argumento es válido. Si no puedo llegar, el argumento no es válido. ¿Sí? Regularmente los ejercicios que ustedes van a encontrar son ejercicios que son válidos, o sea que hay que llegar a través de la aplicación de las leyes de inferencia, hay que llegar a la conclusión, o sea, a la forma de la conclusión del argumento. ¿Sí? ¿Qué es la conclusión del argumento? La conclusión del argumento, por ejemplo, aquí, la conclusión es Q. ¿Sí? La conclusión es Q. Entonces, si nosotros le aplicamos leyes de inferencia a estas premisas, deberíamos poder llegar a la conclusión, o llegar a obtener una premisa que sea Q, que sea solo Q, y entonces así corroborar la validez del argumento. Para eso se utilizan las leyes de inferencia. ¿Listo? Entonces tenemos modus ponendo ponen, afirmando afirmo. Si afirmo P, entonces afirmo Q. Modus tolendo ponen. Si niego Q, entonces, o sea, modus tolendo pones, que es negando afirmo. Si niego Q, entonces afirmo P. Si niego P, entonces afirmo Q. Modus tolendo tollens es negando niego. A diferencia del modus ponendo pones, el modus tolendo tollens lo que tiene es, tengo un condicional, ¿cierto? Y además de ese condicional, tengo la negación del consecuente de ese condicional. Mire que el consecuente aquí es Q. Si tengo la negación del consecuente, que sería no Q, entonces ni la conclusión puedo concluir y obtener una nueva proposición una nueva premisa que sea la negación de P. Por eso es negando niego. Si tengo la negación del consecuente, concluyo la negación del antecedente. Entonces, mira, aquí es el consecuente y acá es el antecedente. Las formas son distintas y hay que tenerlas muy presente. No se pueden aplicar de cualquier manera. La forma para aplicar el modus ponendo pones es esta, que tenga el condicional y el antecedente. Y el modus tolendo pones es que tenga modus tolendo tollens que tenga el condicional y tenga la negación del consecuente. Entonces puedo concluir la negación del antecedente. Bien. La adjunción. La adjunción es una ley de inferencia simple en la que nos dice que si tengo dos proposiciones simples, cualquiera independientes, ¿sí? Yo puedo tener una nueva proposición, o sea, aplicando la ley de adjunción, puedo tener una nueva proposición o una nueva premisa mejor, una proposición compuesta que sea P conjunción Q.
Si tengo P por aquí volando y tengo Q por acá volando, yo puedo obtener una nueva proposición que sea P, concluir una nueva proposición, aplicando la función concluir, obtener una nueva proposición compuesta que sea P conjunción Q. Eso es la función. Y ahí, asimismo, como con la función, explico la simplificación y ya vamos a ver el silogismo hipotético. Entonces, la simplificación es, al contrario, si tengo una conjunción, yo puedo aplicar la simplificación y concluir P o puedo concluir Q, cualquiera de las dos. Puedo simplificar esta proposición compuesta y concluir P o puedo concluir Q. Puedo hacer las dos, ¿cierto? No las dos a la vez, pero puedo concluir P o puedo concluir Q. Eso es simplificar. Y esto es adjuntar. Simplificar, adjuntar. ¿Listo? Entonces, modus ponendo ponens o afirmando afirmo, modus tolendo ponen, negando afirmo, modus tolendo tones, negando niego, adjunción, simplificación. Finalmente, silogismo hipotético. El silogismo hipotético nos dice que la forma que tengo que tener, con la que tengo que contar para poder aplicar el silogismo hipotético es que tenga dos premisas o dos proposiciones compuestas que sean dos condicionales. Mire, condicional 1 y condicional 2. En donde esos dos condicionales deben contar con una característica. Y es que el consecuente de uno sea igual al antecedente del otro. Que el consecuente de este sea igual al antecedente del otro. ¿Sí? Si esto se cumple, si se cumple que esto sea así, entonces yo puedo concluir a través del silogismo hipotético una nueva premisa, una nueva proposición compuesta que será el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda. O sea, puedo concluir un nuevo condicional en donde el antecedente es el antecedente de la primera y el consecuente es el consecuente de la segunda. Acá. Listo. Eso es fundamentalmente lo básico ahí en las leyes de inferencia. ¿Qué hay que hacer? Con estas leyes de inferencia, ir a los argumentos y demostrar la validez del argumento. ¿Qué significa demostrar la validez del argumento? Y es que a partir de las premisas que tengo, yo pueda, a partir de las premisas que tengo y a partir de la aplicación de las leyes de inferencia, yo pueda llegar a la conclusión. Si puedo llegar a la conclusión, quiere decir que el argumento es válido. Que el argumento es válido quiere decir, implica que es una tautología. ¿Sí? Entonces, por eso primero nosotros le pedimos el espía hacer la tabla de verdad para que ustedes comprueben si sí es una tautología. Si es una tautología, entonces se puede hacer la demostración de validez del argumento a través de la aplicación de las leyes de inferencia. Bien, eso era como todo lo que tenía por compartirles el día de hoy, muchachos. Espero que les haya sido de bastante ayuda. Esto queda grabado, se las voy a estar compartiendo. Recuerden que tenemos un drive en el cual yo les estoy colgando todas las grabaciones pues, que son relevantes, los videos, los CIPA, los e-learning y estos encuentros, inclusive las webconferencias, todos se los estoy colgando ahí para que tengan un espacio en el cual puedan revisar todo el consolidado. Les estaré esta semana actualizando la unidad 2. ¿Listo? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo les pareció? Todo pues en general muy bien como usted explica. ¿Cómo? Las tablas de verdad, pues, que las tablas de verdad las entendimos bien, pero en mi caso personal, estas leyes de inferencia quedó súper colgada. ¿Y cómo te pareció la explicación?
les acaba de hacer de las leyes de inferencia. Pues uno sí va entendiendo como los términos de las premisas, pero un ejemplo, cuando ya uno va al ejercicio como tal, no sé en realidad relacionar la fórmula con las premisas. Sí, no, ahí lo que teníamos que hacer un poco es, pues, ojalá tener el espacio para hacer un par de ejercicios de leyes de inferencia. Lo que pasa es que el tema aquí no es posible condensarlo en 1 hora y media de espacio, ¿cierto? Yo pensaría que podemos programar un nuevo espacio la próxima semana. Lo que pasa es que ya la otra semana está terminando la actividad, pero podría ser el próximo miércoles en el mismo horario. Yo les estaría confirmando. Si quieren, y hacemos. O a las 4 de la tarde el próximo miércoles. Yo creo que sería. Pueden el próximo miércoles a las 4. Pues es posible. Profe, buenas noches. Yo en lo personal no podría a las 4 porque a esa hora estoy trabajando. Ok. Profe, muy buenas noches. Hola. Mi nombre es Julie. Hola, Julie. En lo personal, las tablas de verdad, pues siento que lo entiendo muy bien, pero las tablas de inferencia, la verdad, como que me pego. Y a las 4 de la tarde me quedaría muy difícil. Sería excelente si lo pueden hacer a la misma hora que hoy, a las 6 de la tarde. Ok. Y bueno, podríamos hacerlo de 6 a 7 de la noche. Vale. No podría extenderme más ese día. Tenemos que hacerlo muy preciso, pues. Un par de ejercicios de leyes de inferencia para que revisen cómo hacer. Listo. Próximo miércoles. Profe, buenas noches. Yo tengo una duda con respecto al principio de lo de las tablas de verdad. Sí. Cuando tenemos el condicional, ¿siempre debe ir sí entonces o solamente podemos colocar el entonces? No, debe haber sí entonces. Porque lo que estamos diciendo es, si se da esto, entonces ¿a qué? Y si digamos el condicional está después de una proposición compuesta, ¿se debe colocar el sí al principio o se debe colocar como en donde se va a dar la condicional? Bueno, no, yo creo que no, ahí podríamos omitir el sí. ¿Cierto? Podríamos Que se poner el puede entonces. solamente el Sí, entonces, porque como va después de la compuesta, entonces no tendría cómo colocarlo al principio. sí. Ok, profe, muchísimas gracias. Listo, entonces, y el sábado a las 8 de la mañana, ¿qué les parece? ¿Es este sábado, profe? Sí, podría ser este sábado. Pues yo creo que sería mejor. El Profe, sábado, pero, el profe, sábado qué pensando, pena. Profe, este sábado 15, sí, este sábado. pues este sábado 15 hay B-Learning, ¿no? A las 10 de la mañana, sí, de la unidad Pero, 3. por ejemplo, Por eso, pero también hay B-Learning de otros cursos a las 8 de la mañana, también allá mismo Ah, ok. en la sede. Y ustedes participarían de esos bileros. Pues Bueno, yo entonces sí. no. No, entonces el pero, un miércoles. ejemplo, esas de cátedra serían presenciales. Entonces el miércoles de 6 a 7 de la noche. Listo. Quedemos en eso. Próximo miércoles de 6 a 7. Profe, hay una pregunta. Hola. Ese sábado en ese B-Learning se va a tocar ese mismo tema. No, la unidad 3. Ah, ok. Porque como en el B-Learning pasado, ustedes con el profesor Juan Pablo habían dicho que, mira, iban a ver si se podía programar un CIPAS presencial o algo para precisamente explicar estas leyes de inferencia, porque no alcanzamos el B-Learning pasado. Sí, no, podríamos sacar un espacio para explicar un par de ejercicios.
pero el compromiso es hacer el B-Learning de la unidad 3, porque ese fue el espacio que nos programaron. Un poco pues como adelantado, pero bueno. Sí, entiendo. Y eso pienso adelantado, un poquito. Sí, pero no, el sábado seguramente van a haber muchas dudas sobre eso, entonces sacaremos un espacio para explicarles a los que vayan el sábado al B-Learning. O sea, hacemos la explicación del B-Learning correspondiente y sacamos el espacio para explicar leyes de inferencia. ¿Listo? Eso sí, Ok. solamente podríamos tratar el tema de leyes de inferencia, nada prácticamente de tablas de verdad. ¿Listo? Bueno, muchachos. Nada, yo espero de todas maneras que sí haya sido muy provechoso el espacio que hemos tenido, que les sirva bastante, que puedan adelantar en sus trabajos y que pues, empiecen a darle forma a esta actividad y empiecen a hacer sus aportaciones en el foro para revisarles. Una buena noche, muchachos. Voy a dejar para la grabación. Buenas noches.